¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Debate de la Historia, este diálogo entre historiadores que propicia el debate de hoy.es con la coordinación de Carlos Gregorio Hernández, profesor de la Universidad CEU San Pablo, director del Colegio Mayor San Pablo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Y también, no lo he dicho, coordinador del máster universitario en Historia Contemporánea que ofrece la Universidad CEU San Pablo, que está en la segunda promoción pero preparando la tercera. Y ya estamos trabajando en el tercer curso y muy contentos. Muy bien, pues vamos a dedicar este programa a poner en perspectiva la relación histórica entre España y Portugal. Lo vamos a hacer con dos invitados, con Hipólito de la Torre, que es catedrático emérito de la UNED. Hipólito, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el debate de la historia. Y gracias a vosotros por la oportunidad de charlar sobre cosas que nos interesan a todos. Y también... Todos los que estamos aquí, por lo menos. Eso es. Y también tenemos a Juan Carlos Jiménez, que es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad CEU San Pablo. Además, encantados de volver a tenerte en el debate de la historia porque repites. Repito, y todas las veces que queráis. Muy bien, y vamos a hablar de esa relación entre España y Portugal, centrándonos en el libro que han publicado, pues tanto Hipólito como Juan Carlos, Historia de una diferencia, Portugal y España, ayer y hoy. Es un repaso que está editado en Sílex, que va desde 1807 hasta 2019, y ya veremos si hay que seguir ampliando páginas. En esta conversación también participa Paula Serrano Porta, que es alumna del máster en Historia Contemporánea, además de historiadora, si no me equivoco, claro. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos todos, y nada, antes de empezar solo recuerdo que os podéis suscribir a estos podcasts del debate de hoy en iVoox, en Apple Podcasts, Spotify y también en YouTube. Carlos, como siempre, aunque esta vez por partida doble, nos presentas tanto a Hipólito de la Torre como a Juan Carlos Jiménez. Bueno, voy a empezar por Paula, que es alumna del máster de Historia Contemporánea en la Universidad de San Pablo, pero también hizo el grado de Historia, el grado de Historia del Arte, y actualmente pues trabaja en un colegio. Y ahora ya sí que salto a los catedráticos, ¿no? A don Juan Carlos Jiménez Redondo y a don Hipólito de la Torre. Pues esos dos nombres, a cualquiera que conozca el tema de las relaciones entre España y Portugal en la contemporaneidad, le tienen que evocar pues dos de los principales expertos, por no decir los principales expertos en esa relación. Catedrático en la UNED, don Hipólito, catedrático en la Universidad CEU San Pablo, Juan Carlos Jiménez, que es mi compañero, por tanto, y muy halagados de tenerlos ambos aquí, ¿no? Han hecho juntos pues este libro, que en el fondo es una suerte de repaso por tantas y tantas cosas que han escrito a lo largo de los años, intentando aprovechar la historia portuguesa para comprender mejor la historia española, pero también para aprender en sí, ¿no? de esa península que nos hace encontrar a todos y que también pues marca o permite marcar algunas diferencias entre las dos naciones peninsulares. Así que muy agradecidos de que nos acompañen esta tarde. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo solo un minuto para presentar un poco, después de casi 30 años de conocer al profesor Hipólito de la Torre. Yo presenté mi tesis doctoral allá por el año 92, si no me equivoco, ya ha llovido un poco, y el profesor de la Torre era miembro del tribunal, y me acuerdo que estaba defendiendo, claro, con un pipiolillo, además tenía 22, 23 años cuando, no, un poquito más, 25, 26 años cuando escribí la tesis, y en el tribunal se organizó una discusión enorme, y yo un poco diciendo, bueno, ¿y esto qué? Y era Hipólito, me acuerdo, de Fernando Rosas, dos de los grandes expertos en el Estado Novo y en las relaciones peninsulares. Y desde entonces hemos mantenido una estrecha amistad y además un estrecho marco de colaboración. Y yo creo que el libro es fruto precisamente de 30 años de amistad y de mantener unas conversaciones permanentes sobre la historia contemporánea de España y Portugal. Y es el fruto final, yo creo que de todo el conjunto de reflexiones que a lo largo de todos estos años hemos hecho. Por eso el libro tiene un aspecto de un poco de cierre de todas las líneas de investigación que hemos tratado de forma conjunta a lo largo de los años. Bien, pues si os parece, como solemos hacer, dividimos la conversación o intentamos dividir la conversación en tres bloques. Empezamos con los fundamentos de la relación histórica entre España y Portugal, después
hablamos en ese momento en el que las relaciones cambian, para terminar hablando de las relaciones actuales en un periodo, eso sí, amplio, que abarca desde los años 50, con las dictaduras tanto de Franco como de Salazar, hasta nuestros días, Carlos. Pues yo quería aprovechar ese orden para preguntarles por el título de la obra, ¿no? Cuando uno piensa en España y Portugal, piensa normalmente en una trayectoria política común, hasta cierto punto, piensa en unos condicionantes incluso geográficos, sociales, etcétera, comunes, quizás por el aspecto mediterráneo en un caso, el aspecto atlántico más marcadamente, evidentemente, en el otro, pero llama la atención el título, Historia de una diferencia, como si quisieran manifestar claramente que no se trata la historia de una ambición de un país sobre otro, o la historia de un complejo, podríamos decir en sentido contrario, ¿no? ¿Por qué una diferencia y no una semejanza? Todo lo que acaba de decir Juan Carlos efectivamente es una realidad pues un poco insólita, ¿no? Digamos, nuestra relación amistosa y de colaboración y de preocupación por los temas portugueses y españoles, pues es el resultado de una relación humana despejada desde el primer momento, que yo además en aquellos tiempos pues percibí sobre todo en algo que ha olvidado Juan Carlos decir, y es que realmente el director de la tesis de Juan Carlos fue Juan Carlos Pereira, aunque luego Juan Carlos y yo estuvimos muy vinculados, y Manuel Loff aparecía también ahí. Manuel Loff estaba haciendo su tesis doctoral sobre un tema teóricamente el mismo que Juan Carlos Jiménez. Y ellos, sin embargo, se entendieron muy bien, porque entendieron que tenían perspectivas diferentes y colaboraron entre ellos. Para mí eso fue una lección de honestidad, de hombría de bien y de sabiduría, porque por la colaboración se llega mucho más lejos siempre. Y mi relación con Juan Carlos pues ha sido esa, una relación de colaboración, de estrecha amistad, de comprendernos y de también discrepar en alguna pequeña cosa, pero realmente si veo las cosas que pueden ser que nos distancien, no encuentro ninguna. Tengo que suponer que debe haber alguna. Esto y el título es llamativo. El título lo puso Juan Carlos en uno de esos fogonazos de lucidez tan frecuente en él, ¿no? Bueno, nosotros queríamos mostrar a ver si era posible también ver lo que era común entre España y Portugal y ver lo que era diferente. Y lo que era diferente se resumía en una. La gran diferencia, que eran dos realidades históricas distintas y que, por tanto, cualquier intento de colonización por parte de una sobre la otra, pues no tenía sentido y había sido atajada por la propia realidad histórica de esta gran diferencia, que no impide que haya muchísimas similitudes entre, cómo no, en ese mundo ibérico que compartimos. Esa es la historia, la pequeña historia del título que le puso Juan Carlos, que naturalmente me pareció espléndido. Yo añadiría una pequeña cosa solo. Durante muchos años el estudio de España y Portugal se ha basado precisamente en buscar los paralelismos. Y hemos avanzado bastante en el ámbito de los paralelismos. Evidentemente es una península que dota de una cierta unidad estructural a las dos sociedades, pero después de muchos años de estudio te das cuenta de que la uniformidad es un elemento casi cancerígeno en la aportación que puedes hacer al estudio de las relaciones entre España y Portugal. La diferencia es mucho más sustantiva que las convergencias, aunque estas sean importantes, pero es que verdaderamente si hay un elemento central, un elemento estructural de esas relaciones, es precisamente la diferencia. Y el título, la idea era transmitir que la diferencia es lo que permite las buenas relaciones. Y los momentos donde están bien asentados y aceptada la diferencia es el momento donde las relaciones entre España y Portugal caminan por la senda de la amistad. En el momento que se quiere prescindir de ese concepto de diferencia y se imagina uno elementos de uniformidad y de uniformidad forzada, las relaciones entran en quiebra. Yo siempre, el título viene de una obra
de Hipólito que se llama Antagonismo y fractura peninsular, que es la idea del soterrado antagonismo de unas relaciones precisamente por el liberismo, por la idea anexionista, por la idea de unidad. Y el título viene para precisamente remarcar la diferencia. Podemos hablar de un hecho peninsular dentro de un marco de diferencia. Pero cuando empezamos el 19 cuando empezamos el siglo XIX y empieza a recorrerse, pues, la historia peninsular, ¿no? Con la Guerra de las Naranjas, o luego con 1807-8 y el ciclo de la Guerra Napoleónica, la restauración monárquica, la separación de Hispanoamérica o de Iberoamérica, incluyamos Brasil. Cuando hablamos luego de los ciclos revolucionarios que suceden al Congreso de Viena, ahí sí que nos encontramos una suerte de trayectoria común, con bastantes más semejanzas que diferencias, incluso personajes intercambiados. Pues en Portugal tenemos a Carlota Joaquina, que incluso ambiciona ser reina en algún momento. En España nos encontramos a María y Miguel, y en el sentido contrario pues también nos encontramos a Carlos María Isidro y a Isabel II en este caso, ¿no? Es decir, que sí que al menos en lo que sería la fijación de la contemporaneidad, Portugal y el Imperio Español pues se aunan, ¿no? Tienen una trayectoria muy semejante. El hecho de que sean irreductibles, digamos, las diferencias históricas, la separación histórica entre España y Portugal, no quiere decir que no haya habido tentativas y tentaciones evidentes de tratar de regenerarse conjuntamente mediante algún tipo de unión frente a la adversidad de la entrada en la edad contemporánea, entrada catastrófica con las guerras de ocupación, ¿no? Pero esto al final fue una reacción propia de la situación mala en que estaban los dos y de la necesidad también de los dos de colaborar de una forma peninsular bajo la dirección de Inglaterra en la lucha contra el poder continental de Francia, ¿no? De modo que sí, efectivamente, eso se da. Pero lo más importante de todo es ver cómo en situaciones absolutamente propicias de vinculación entre España y Portugal, la desembocadura final ha sido la afirmación de las distancias. Realmente Portugal es que ha tenido siempre dos fronteras, entiendo yo, una territorial y otra continental y otra marítima, ¿verdad? La continental ha estado siempre cerrada, pero los portugueses no han querido, digamos, hacerla fluida y en cambio han potenciado la marítima. Y esta es una situación recurrente que creo que Juan Carlos también estará de acuerdo, y por tanto no me parece que eso sea significativo, esa aspiración sea significativa de las posibilidades reales y de los condicionamientos históricos fortísimos pues que hacen que en la península hayan aparecido dos estados, ¿no? En fin, Juan Carlos seguramente podrá añadir alguna otra. Yo creo que si vemos la historia en grandes procesos, evidentemente la península ibérica, los dos estados de la península ibérica siguen procesos muy paralelos, porque, digamos, la estructura de sus sociedades se parece mucho, los procesos que pasan se parecen mucho, pero también se parecen con muchos otros estados europeos, ¿vale? Lo que nosotros tenemos la idea un poco extraña es que la similitud de procesos históricos en el caso de Portugal y España deberían desembocar en algo que no es un simple paralelismo histórico, sino que es algo más. Porque seguimos teniendo la cabeza de que esos paralelismos históricos deben generar un entroncamiento entre los dos estados en la idea de que la península forma una unidad en todos los aspectos que debería traducirse en una identidad política, en una unidad política. Y eso es lo que ha negado básicamente Portugal casi desde sus propios orígenes, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, claro que el inicio de la contemporaneidad es muy parecido, pero en toda Europa se asiste a la lucha entre el antiguo régimen
y el nuevo régimen, que en la península tiene un proceso más, digamos, más traumático de imposición, sí, pero al final el proceso liberal, la revolución liberal se acaba imponiendo, la pérdida de los imperios, evidentemente, marcan la trayectoria de los dos países de forma indeleble, pero más allá de esos elementos, digamos, generales, si avanzamos incluso en esos procesos, vamos al matiz de los procesos, veremos que hay diferencias sustanciales. Yo creo que esta primera parte, que es la que hace Hipólito, lo que demuestra claramente es que frente a un paraguas de similitud de procesos históricos, los elementos que dotan de especificidad son extraordinariamente altos. Leyendo atentamente vuestro libro, y en parte gracias también a ti, Juan Carlos, porque viendo tu experiencia y tu trayectoria, a mí me ha animado a acercarme algo a la historia de Portugal. Sí veo una gran diferencia en el hecho de la presencia de un ejército británico continuada, que además enturbia una relación histórica con la Gran Bretaña, que da la impresión que después de 1826 sufre, ¿no? Ya venía sufriendo desde 1814, por decirlo así, pero a partir de las revoluciones, digamos, liberales, de la llegada de Miguel, esa relación con Gran Bretaña sí que se resiente. Y en el caso español, aunque hay una presencia británica y esa relación incluso pues, por los exiliados y otras vías también se mejora, no tiene, al menos a mí me lo parece, no tiene tanta repercusión interna. Si nos encontramos esos ejércitos en un sitio y en otro, y durante la guerra carlista pues va a haber británicos combatiendo o portugueses, pero no tengo tan claro, o sea, no sé hasta qué punto marcó Beresford la historia de Portugal. Todos los procesos, lo que quiero decir es que, vamos a ver, España y Portugal han formalizado una relación distante, por decirlo así, rival en el siglo XVIII, ¿no? Donde yo he hablado de una tetrarquía atlántica con Portugal, Inglaterra, España y Francia. Y por tanto, había ahí un cierto equilibrio que garantizaba también la importancia de las metrópolis ibéricas en la política internacional. Todo esto se viene abajo, claro, cuando el choque se hace muy serio, muy serio, muy serio, y el choque entre el poder de la potencia continental y la potencia oceánica, Napoleón y entonces la península ibérica es un escenario de confrontación militar y además esa confrontación chequea la capacidad de los estados. Y lo que demuestra es que los estados portugués y español son endebles, no tienen capacidad de seguir rivalizando con el 18 y por tanto se viene abajo su poder. Pero si se viene abajo su poder es porque se viene abajo también el poder continental y ellos han influido en los estados sin que se venga abajo el poder continental, es decir, Bonaparte fracasando en la península. Pero naturalmente, ¿quién es el actor primero y de fondo? Inglaterra. Inglaterra derrota a Napoleón y, entre otros escenarios, en el escenario fundamental de la península ibérica. Por lo tanto, Inglaterra va a ser la gran potencia que mangone y organice el sistema internacional desde entonces. Entonces, por más que, y esto claro, se esfuercen los agentes políticos renovadores, los liberales, los que esperan una regeneración portuguesa y también española, sacándola de esa situación de agobio y de decadencia, pues no dejarán de ser brindis al sol. Ahí quien manda es Inglaterra. Los 100.000 hijos de San Luis, que eran 60.000 aproximadamente, entran en la península y bien bajo la dirección de Francia y de Angulema. Pero, cuidado, en Portugal no, en Portugal e Inglaterra. Es decir, ni Portugal ni España han tenido posibilidades reales, porque no tenían capacidad política internacional de realizar esa aspiración iberista, que podrá ser muy noble, pero que era una ensoñación, por otra parte, y el tiempo lo demostró. De modo que yo, respondiendo un poco desde mi punto de vista a lo que me acaban de plantear, no creo que sea especialmente significativo, si no es para demostrar que era imposible, los esfuerzos de aquella élite liberal de los primeros tiempos para ir a una unión ibérica que se enfrentase al poder aplastante de Inglaterra. Y en el plano regional, de Inglaterra y de Francia. La cuádruple alianza es todo un ejemplo
de ese entronque subordinado a las dos potencias de Portugal y España, ¿no? Subordinado a la potencia francesa y a la potencia británica. Y ya eso no va a tener más remedio. Portugal y España están separados y el 19 lo que hace es pues confirmar que esa separación tiene una raíz histórica, por lo tanto, muy sólida, que no es fácilmente desarticulable, vamos, sustituible. Yo solo por añadir un matiz que me parece importante porque es un proceso de muy largo plazo. Fijaros que desde España tenemos un poco la idea de que Portugal estaba colonizado por Gran Bretaña. Pero desde Portugal tienen la idea de que la alianza con Gran Bretaña podía ser en algunos momentos insatisfactoria, pero le garantizaba dos cosas esenciales para la propia identidad nacional portuguesa. Una era la independencia de España. Ellos estaban firmemente convencidos, y creo que hasta la Primera Guerra Mundial, de que Gran Bretaña era uno de los garantes esenciales de la dualidad peninsular. Gran Bretaña no iba a permitir nunca la anexión de Portugal para España. Y en otro, Gran Bretaña era la llave para rearticular el imperio. Después de perder Brasil, el nacionalismo portugués rápidamente empieza a mirar a África. Y la llave para generar el tercer imperio, evidentemente, es Gran Bretaña. Por eso, para los portugueses, Gran Bretaña es la llave que les da un poder muy desproporcionado respecto de sus propias capacidades. Pero para España, para el nacionalismo español, es esa piedra que junto con Gibraltar impide el gran sueño geoestratégico español que es la unidad peninsular. Sí. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y eso, además, eso cambia esa relación de dependencia respecto de Gran Bretaña, que no es de dependencia, como bien dice Juan Carlos, que es, digamos, una estrategia histórica. Portugal, país pequeño, con pocos habitantes, pues consigue mantener una posición en el mundo hasta hace unos años, ¿no? Muy importante y superior a sus capacidades. ¿Por dónde le vienen esos recursos a Portugal? Por la alianza con Inglaterra. Tiene que ceder mucho, pero recupera mucho también. Creo que la situación solo cambia de forma muy, y eso lo conoce mejor Juan Carlos que yo, de forma muy acentuada con Salazar, sobre todo en los años 30, la Guerra Civil Española, etcétera, el auge de los fascismos y todo eso, y el salazarismo tuvo una impronta, ¿no?, de independencia y de afirmación nacional, incluso frente a los británicos, y el último episodio es las dificultades que tuvo Inglaterra, incluso por la falta de flexibilidad de Portugal ante el tema colonial y ante el tema de Rhodesia. ¿No? Es que hay un momento ahí determinante. Franco Nogueira dice que ahí Portugal se agrandó en el mundo, y es verdad, no tenía por venir aquello, pero la diplomacia portuguesa está presente en todo el área del África Austral, con el problema de los estados blancos, de las independencias negras, etcétera, y el castigo a Rhodesia, en donde Portugal dice no. Contrariamente a lo que había hecho en Rhodesia, también durante la guerra de los Boers, que acabó a Portugal facilitando esos pasillos de entrada para derrotar. Entonces Portugal se sometió a Inglaterra. 100 años después no ocurre eso. Ocurre justamente lo contrario. Es un aliado rebelde, es un aliado que le importa tres pepinos lo que diga Inglaterra, y que a Salazar le lleva a tener posiciones incluso de dureza en relación con Inglaterra. Bueno, es decir, Inglaterra cumple un papel formidable y histórico. La relación ruso-británica es fundamental, como ha dicho el profesor Jiménez Redondo, y por tanto esa es la clave. No la visión nuestra de que es que están al servicio, están esclavizados. No. Es que en esa negociación Portugal, que mantiene durante siglos, es una negociación, una estrategia histórica, sale beneficiado, ampliamente beneficiado también, claro. Y el mar, el océano, es el gran aliado de Portugal, porque su imperio es oceánico. Su imperio es una ruta marítima, fundamentalmente de control de los mares desde finales del siglo XIV, incluso
perdón, sí, final del siglo XIV, principio del siglo XV. De modo que esto es parte de Portugal. La frontera portuguesa no es solo la terrestre, donde ellos procuran cerrarla para que no haya influencias. Es sobre todo la frontera que se abre y que ellos abren de cara al océano. Esto es una realidad histórica, que tiene un calado, una profundidad, creo yo, en fin, importante, muy importante. A raíz de este distanciamiento, a mí me gustaría saber si el único motivo por el cual España y Portugal han estado tan distanciadas y han mantenido esa rivalidad durante tantos siglos, si el único motivo es ese temor que sentía Portugal por ser anexionado al reino español o si existen más factores, porque, bueno, parece que la alianza más lógica geográficamente sería entre España y Portugal, aunque como, bueno, bien ha dicho el profesor Hipólito, no debemos olvidar que Portugal también mantiene la frontera con Gran Bretaña, pero al final todas las decisiones que tomará España y los enemigos que entrarán en España finalmente alcanzarían el reino portugués. Entonces, eso también repercutiría en ellos, ¿no? Bueno, yo, de forma rápida, lo que dices, pero nosotros vemos el problema, imagínate que eres un Estado pequeñito, eres un tercio del Estado español y todos los factores de poder básicos son un tercio más pequeños que los españoles. Tú tienes hoy 9 millones de habitantes, España tiene 47. Tus fuerzas armadas son 3 veces más débiles que las españolas. La economía portuguesa es una economía muy pequeñita, es decir, los factores de poder de Portugal son muy limitados. Y ellos tienen yo iba a decir la sensación, no, la certeza de que la política española, uno de los objetivos geoestratégicos básicos de la política española es la absorción de Portugal. Por formas muy diversas, no siempre por una anexión violenta. Se ensayaron la fórmula de una federación ibérica, se ha ensayado la fórmula de una república federal, se ha ensayado la forma de una monarquía dual. Es decir, se han ofrecido muchas fórmulas. Pero en el fondo, yo esto insisto, y insisto mucho en el libro, la realidad siempre era la misma. El que desaparece no es España, el que desaparece es Portugal. Evidentemente, ¿de quién va a ser la reacción? Y los intentos de separar. Evidentemente, portugueses. Cuando además ellos mentalmente crean una comunidad imaginada abriendo una frontera inmensa, que es el Atlántico. Con lo que la debilidad continental, la pequeñez del territorio se convierte en la inmensidad del océano. Desde esta perspectiva, cualquier política de defensa se articula para la integridad territorial, para garantizar la integridad territorial del territorio. Y eso, en la mentalidad colectiva de los portugueses, dura hasta los años 60, 70, como poco, ¿vale? Todavía en los años 80, los dichos portugueses de España ni bon vento ni bon casamento son operativos, ¿vale? Y a los chavales en Portugal se les sigue enseñando hasta hace relativamente muy poco que el enemigo tradicional del país es España. Visos de realidad, en muchas ocasiones, indudablemente. Y si nos ponemos del lado de España, evidentemente para la geopolítica española, la península solo se completa cuando desaparece Portugal y se convierte en la Gran España. Ese es el sueño geoestratégico. Por tanto, el problema es que esos dos sueños geoestratégicos que al final alimentan dos opciones nacionalistas, dos nacionalismos si queremos, son no convergentes, sino son contradictorios entre sí. Por eso no pueden conciliar. Bueno, Juan Carlos, Hipólito, quería haceros una observación en ese sentido, que va en la línea de lo último que has dicho. La percepción portuguesa está clara, ¿no? Es decir, España es una amenaza. Pero esa amenaza fue real. Es decir, en algún momento pasó del sueño a que hubiera un proyecto en algún ministerio o a nivel militar, de dar un paso más allá, salvo en 1801, digamos, ¿no? Es decir, cuando empieza el 19 está claro, cuando
por ejemplo, en creo recordar, 826 o 27 hay un ejército español que cruza la frontera en el momento de la sucesión. ¿Ese ejército tuvo alguna ambición de ocupar algún territorio al acabar la guerra carlista? Es decir, ¿hay alguna evidencia que permita sostener eso que sí se puede sostener en relación a los siglos anteriores, ahora en el 19 o en el 20? Yo recuerdo que no sé si se oye, sí, yo recuerdo que en mi tesis doctoral hubo un profesor que me preguntó eso, nada menos que el que presidía el tribunal era este ilustre historiador canario, no me acuerdo ahora. Bueno. Bien, pero usted dice aquí estas Mario cosas. Hernández Sánchez Barba, Morales Padrón. No, vaya, me salda. Bueno, esto, pero no había posibilidad. ¿Dónde está la posibilidad? ¿Dónde España podía? No se trata, mi respuesta fue, mi réplica fue, no se trata de valorar las posibilidades reales, materiales, de que España haya sido una amenaza, sino de que es en sí, por el hecho de España, ser España y estar donde está, y Portugal ser Portugal, España es una amenaza continua, es una amenaza permanente, que periódicamente revalidan los propios políticos, publicistas, hombres de letras en España, cuando piensan en la regeneración de la patria. Entonces, eso es continuo. O sea, hay algún momento, hombre, Alfonso XIII, por ejemplo, negoció, entre comillas, trató de negociar con los británicos en mano libre de Portugal, eso no es sabido, pero proyectos, ideas de este tipo, más o menos anexionistas o próximas al anexionismo, o integracionistas, por hablar de, pues han estado permanentemente presentes en las aspiraciones de los políticos, de los hombres de letras, etcétera, a la hora de hablar de cuál es el sentido y el porvenir de España en el marco internacional. O sea, no creo que haya que buscar, digamos, incluso los soldados cuando entran en Portugal en apoyo de, no sé qué, el Marqués del Duero, por ejemplo, para acabar con la patrulla, en esa expedición a Oporto, etcétera, etcétera. Bueno, había un designio iberista, no, pero es que a todo el mundo no hacía falta que hubiera un designio escrito por el gobierno deliberado, porque eso no podía haberlo, pero es una forma de expresar preeminencia, de expresar que por España, digamos, no sé, de que, por ejemplo, las grandes potencias como Inglaterra pueden tener un primer puesto en Portugal, pero después de Inglaterra, o la de Inglaterra, España también. Es decir, es un sentir general, es una actitud que parece normal a los españoles, la de decir, bueno, los asuntos portugueses, bueno, el ideal sería unirnos, pero si no podemos unirnos políticamente, llegar a un estrechamiento económico, a una solferain, etcétera, etcétera, o en todo caso, pues hacer gestos de afirmación de la importancia que debe concederse al gobierno de Madrid a la hora de resolver los problemas que puedan afectar a Portugal. Y eso está permanentemente, Si usted no necesita, si usted tiene un adversario, o yo entiendo que usted es adversario mío, o que tengo que prevenirme de lo que usted vaya a hacer, pues yo no necesito buscar, es una cosa genética. España es, y hay cantidad de muestras que a lo largo de la historia confirman y que no vale la pena, creo yo. Es decir, fue más peligroso aquí, hubo más peligro aquí. Para Portugal hubo siempre, y además tenía razón de ver en España un peligro porque España demostró por activa o por pasiva que quería meter las narices en Portugal y por tanto quería iberizar el conjunto de la península. Esto es de una evidencia tan grande y hay tantísimos ejemplos que yo creo que, es decir, la oportunidad fue entonces, bueno, esto ya, digamos, creo que es menos importante, ¿no? Yo solo voy a poner un ejemplo concreto, porque hay un plan de invasión de España, de Portugal, en 1940. Que a mi modo de ver es el plan de invasión más light de los que tiene España. Es un plan efectivo, está. El plan se hizo, el Alto Estado Mayor del
de Franco hizo un plan de invadir Portugal y hacía un análisis histórico de las invasiones que España había llevado a lo largo de la historia, señalaba las 3 vías posibles para proceder a la invasión de Portugal y se decantaba por la invasión por el centro hasta llegar a Lisboa. El problema, ya hay historiadores que han asumido que este plan formaba parte del designio de intervencionismo del franquismo en la Segunda Guerra Mundial. Pero el plan se enmarca con una salvedad. Este plan se podrá poner en marcha siempre y cuando los británicos pongan su pie en las costas portuguesas. Y estaba supeditado exclusivamente. ¿Qué tenemos que ver de este plan concreto? Que existe, y el documento está en la Fundación Franco, yo lo tengo y lo he visto y lo he analizado y lo he publicado en varias ocasiones. Que en realidad España podía tener un sueño geoestratégico de articular la península ibérica, pero es que tenía un impedimento increíblemente poderoso, sin el cual era imposible ni siquiera presentar la posibilidad real de llevarlo a cabo, era Inglaterra. Solamente la aquiescencia británica permitiría que España asumiera de anexión de Portugal por cualquiera de las formas. Y esa aquiescencia no se dio, salvo esta figura que lo ha estudiado muy bien Hipólito en un libro que se llama El Imperio del Rey, que fue la vez que seguramente más cerca ha estado Gran Bretaña de permitir la unidad ibérica, que fue con Alfonso III. Duró poco y era un momento para intentar sofocar o apaciguar a Alemania. Sí, has elegido un ejemplo espléndido, que además tú lo has estudiado, efectivamente es ese plan. Y, digamos, en Portugal se ve ahí que eso expresa iberismo hasta rebosar. Yo no lo he visto así exactamente, y creo que Juan Carlos tampoco. Vamos a ver, el plan es de diciembre del año 40, ¿no? Y es un plan, primero, como ha dicho Juan Carlos, en previsión de que los británicos lancen una ofensiva contra Azores, no sé qué, tomen la iniciativa. Y en segundo lugar, pues es un plan hecho por un señor, otro es Franco, que es militar, que es el dictador en España y que, pues digo yo, un militar en España, en un contexto de guerra como la Segunda Guerra Mundial, y tiene que prever, tiene que hacer planes. Yo no imagino que los vaya a hacer en la frontera de Francia. Tendrá que hacerlos en relación con la frontera del océano, que es la frontera donde están sus rivales. Por tanto, esto no debe escandalizar demasiado, ¿no? Gente que ha puesto el grito al cielo. ¿Veis? Es el documento que demuestra que Franco era un anexionista, un iberista y que España está... Pues, sinceramente, creo que no. Creo que eso es un poco desenfocado. Que hay iberismo que trasciende, digamos, respira iberismo, pues claro, no va a ser... no sé, tiene que ser iberismo, no puede ser otra cosa, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo más también de que eso no resulta. Si no se tiene el poder del océano, donde Portugal está enclavado y fuerte en lo geopolítico, pues no es posible, y no era posible, y no fue posible, claro. Es un buen ejemplo, sí. Y en cuanto a lo que dice Alfonso XIII, es verdad que en esos tiempos sí se dio también una tentativa y una cierta posibilidad, pues yo no lo sé, pero miren, tengo una carta y creo que el primero que la publicó, que la encontré en el Public Record Office, una carta manuscrita de Churchill, el 5 de agosto, no se me olvida, del año 14, luego ya se ha escrito, ya me publica en algún otro sitio, pero insisto, creo que porque es pequeñita así, en donde le dice a Edward Grey, al ministro de Asuntos Exteriores, que en fin, que si tenemos que pagar con la autorización a España para que anexione Portugal, la participación de España en la guerra que acaba de estallar, que adelante, que España devore a Portugal. Si ese es el precio que tenemos que pagar por algo que nos interesa mucho, y es que España esté con nosotros en la guerra. Eso es solo Churchill, pero Churchill es el primer lord del almirantazgo, por tanto el jefe de toda la marina y de todo aquello. Y los informes de la marina de los años interiores, 12, 13, iban todos en esa misma dirección. Temían mucho que España se escorase hacia los centrales.
Luego ese miedo se perdió, claro, cuando ya Italia se incorpora al bando, sale de la neutralidad, abandona la alianza con Alemania y Austria y se pone del lado de los aliados. Entonces ya no necesitan tanto España para controlar el Mediterráneo, ya es Italia. Pero hasta entonces temieron eso y Churchill llegó incluso a admitir esa posibilidad y aconsejar que se diera por buena si el rey de España pedía que le dejasen entrar en Portugal, la aceptación de esa propuesta. De modo que cuidado. Carlos, pues si te parece, entramos en el segundo bloque y centramos la conversación en ese momento en el que cambian las relaciones entre España y Portugal. Aprovechando ese cambio la idea de cambio en las relaciones de España y Portugal, en el libro y en otros trabajos de ustedes, sobre todo de don Hipólito, se menciona justamente la salida de la Primera Guerra Mundial como un punto de inflexión importante desde el lado español, ¿no? Alfonso XIII da seguridad de que no pretende anexionar Portugal y algo muy importante también es creído, ¿no? Es decir, ese mensaje tiene calado en el lado portugués. Leyendo la obra y también ya con algo de conocimiento sobre la historia portuguesa, ¿no cree que los incidentes de los 90 entre Portugal e Inglaterra, o los incidentes, mejor dicho, en general, en todo lo que es la política colonial portuguesa, van preparando esa circunstancia? Es decir, que hay un cierto desamor con Gran Bretaña que favorece de algún modo que el mensaje de Alfonso XIII pueda caer en un terreno sembrado. Yo no lo creo. Creo que, efectivamente, Alfonso XIII había hecho tantas tonterías hasta el 19 que después esa política de buena amistad con Portugal y tal, que es ambigua, porque entre tanto también hace gestiones en la Sociedad de Naciones y tal, pues no tuvo mucho crédito en Portugal. Pues que bueno, ya sabían como en España, bueno, sí, muy amigos, pero a la hora de la verdad no sé qué. Creo que empezó a tener más crédito a partir de la dictadura del general Primo de Rivera, y ahí sí, ahí las relaciones se recomponen un tanto, mejoran, etcétera, y bueno, a estropearse con la República, ¿no? Pero que sí, no, hasta si lo que usted quiere decir es que en la medida en que están cabreados con Inglaterra, están pensando en que la aproximación a España les va a mejorar, no. En todo caso, en algún documento de Sir Cazau, un poco la idea está, bueno, vamos a amenazarles con eso, vamos a hacer que nos aproximemos a España y tal, a ver. Pero yo creo que no. Y cuando realmente el Estado se hace más sólido con Oliveira Salazar, pues allí, aunque se ponga distancia con la política inglesa, sin embargo tampoco se echan en los brazos amorosos de España, ¿no? O sea, no creo, ha podido servir de juego en algún momento, pero muy superficial, y no creo que haya sido así, sinceramente. Pero Juan Carlos conoce muy bien también el periodo como no, de la guerra civil, del salazarismo y todo eso. No sé si tiene idea similar a la mía. No creo que haya esa antítesis Gran Bretaña-España. Es decir, Portugal no bascula entre Gran Bretaña y España. Solo lo hace cuando hay una entente ideológica lo suficientemente poderosa para que Portugal se convence de que su vuelco hacia España es una necesidad estratégica fundamental. Pero no está dictada por la mala relación con Gran Bretaña. Es decir, lo que hace la crisis del ultimátum de 1890 no es el nacionalismo portugués se vuelva hacia España, sino que se vuelve más profundamente lusófono. Es decir, y Portugal se hace todavía más nacionalista de lo que era. Sí. Y la República se convierte, que había tenido algunos escarceos iberistas desde 1870, a partir de la caída del ultimátum y de la caída de la monarquía, los republicanos se vuelven absolutamente nacionalistas portugueses y tan antiespañoles como la monarquía, absolutamente. Sí. Esto solo cambia, lo dice Hipólito, hay un cambio que todavía no alcanza, que es los sectores tradicionalistas españoles.
Porque después de la Primera Guerra Mundial, esto lo ha estudiado muy bien Hipólito, la monarquía del norte y todo, hay muchos tradicionalistas portugueses que pasan a España. Y entonces entran en contacto con tradicionalistas españoles. Y de ese contacto surge la idea, estos no son tan iberistas como nosotros nos creíamos. Nuestros dos nacionalismos tienen una convergencia ideológica que supera las antipatías anteriores. Y es en esos sectores ideológicos, digamos, del conservadurismo extremo, si queréis, donde empieza a calar la idea de que España y Portugal pueden generar una amistad por encima del elemento iberista. Por eso ellos rehuyen la palabra iberista y van a poner encima de la mesa la palabra alianza, que esa es la idea fundamental. La alianza es posible siempre y cuando haya un respeto absoluto a la identidad nacional de los dos países. Esta premisa la empieza a cumplir la derecha española. Y por tanto, la derecha portuguesa se vuelve reactiva frente a ese cambio de la... Curiosamente, la izquierda española hace lo contrario, sigue los postulados iberistas. Por eso, durante la Segunda República las relaciones son realmente malas, y sin embargo, en la dictadura de Primo de Rivera y luego durante el franquismo, una vez superada la etapa de las guerras, las relaciones entre España y Portugal pueden caminar por una senda, y yo creo que esto, repito palabras textuales de Hipólito, por una senda de afecto y de efectividad. Es decir, se vuelven más normales. Con pozos, el peso de la historia es importante, pero es la primera vez que esa empatía ideológica lo que genera es un sentimiento de seguridad. Y esto está basado en la seguridad que ellos tienen de que las derechas españolas, por eso su apuesta por Franco, no son iberistas, son aliancistas. Tengo que añadir nada, el nombre de Sardiña, que es fundamental. Es fundamental porque es el ideólogo de la Alianza Peninsular, título del libro famoso en donde propugnaba pues todo eso que ha explicado bien Juan Carlos, de modo que efectivamente. Y esa alianza que empezó por ser ideológica, que fue también una alianza, digamos, estratégica durante la Segunda Guerra Mundial, y acabó siendo una alianza, digamos, estructurante del tipo de relación más despejado y más amistosa de España y Portugal. O sea, que no fue un brindis al sol, ¿no? Sino que fue, creo yo, a lo largo del siglo XX, consolidando una situación distinta, una situación de relación distinta, que cuando muere Franco ya es muy distinta, ya es otra cosa, no tiene nada que ver con esos ensoñamientos que tuvieran los ilustres iberistas españoles, desde Alfonso XIII a don Manuel Azaña, ¿no? Díaz. De modo que sí, eso también lo hemos comentado tantas veces, ¿no, Juan Carlos y yo? Y en eso coincidimos también. Sí. De modo que no sé si tenéis algo más que... Sí. Yo, aprovechando lo que han planteado, quería preguntarles, digamos, por el republicanismo, ¿no? El republicanismo portugués y el republicanismo español. Durante varias décadas da la impresión que son ellos, más que el tradicionalismo, al menos es la impresión mía, los que contribuyen a crear un terreno de encuentro entre Portugal y España, con flujo de intelectuales, con actividades comunes, con viajes, presencias, periódicos, y van a tener al menos una relación más fluida que en otros sectores. Y quería preguntarle si es simplemente una mala observación mía o es así. Es decir, que además del salto que daría la relación gracias a la tesis de Sardiña, el republicanismo español y portugués de algún modo sí que generó vasos comunicantes entre ambas sociedades. Contesto yo. Primero, yo creo que hay que matizar mucho. Una cosa son las relaciones intelectuales entre un grupúsculo de intelectuales extremadamente pequeño. El republicanismo no deja de ser,
digamos, núcleos muy pequeños de intelectuales. Lo que tenemos es una aproximación entre los intelectuales españoles y portugueses republicanos importante, sí, y se conocen y participan de una cosmovisión más o menos parecida, sí. Pero eso no se traduce en modo alguno en unas relaciones políticas, sociales, culturales, me refiero en términos de una cultura más popular, en modo alguno, en modo alguno. Es decir, los años 20 y 30 del siglo XX son años de extrema separación. Y desde los años 90 el republicanismo portugués se vuelve exclusivamente portuguesista y se olvida de él, evidentemente en términos individuales no está Teixeira de Pascuais, es decir, hay una serie de contactos intelectuales, se ha estudiado Isasi, que, bueno, puedes hablar de una profundidad en el conocimiento entre los intelectuales, pero de ahí no se deducen elementos de relación política, de relación social, no mejoran las relaciones entre los dos países, ni generan elementos de confianza entre ellos. No, de modo alguno. Al final... Dime. Sí, me refería más bien a una etapa un poquito anterior. Por ejemplo, Miguel de Unamuno. O esa de Queiroz, quizás en la siguiente. O Castelo Branco, si vamos un poquito más atrás. Es decir, ahí... Fíjate que la generación del casino, la generación del 70 en Portugal, es tendencialmente iberista al principio, pero es instrumentalmente iberista. Ellos piensan en España como un elemento de regeneración. Son plenamente conscientes y hacen un análisis extremadamente negativo de la época fontista, ¿no? El Portugal de la regeneración ha sido un desastre, Fontes Pereira de Melo no ha conseguido nada y ha llevado el país a una situación desastrosa, ¿vale? Entonces, la regeneración tiene que venir por mejorar la posición de Portugal en el mundo, no somos nada, hemos dejado de ser importantes. Hay una verdadera sensación intelectual de pérdida digamos, casi de existencial. Y eso les lleva a mirar a España. Pero es una mirada instrumental, es una mirada llena de matices. Los propios intelectuales que apuestan por la historia de los pueblos ibéricos y hablan de un gran elemento, digamos, de la península y tal, muy pronto dejan de serle. De hecho, hay muchos que afirman que miran hacia España porque no pueden mirar hacia otro sitio, porque no encuentran otros elementos de regeneración. Pero cuando los encuentran, abandonan España de una forma extremadamente rápida. No los republicanos españoles, por una razón, porque los republicanos españoles no solo quieren cambiar el régimen, sino que quieren una rearticulación territorial de España. Es decir, cuando los republicanos en España piensan en términos de república federal, normalmente nunca piensan en términos de República Federal Española, piensan en términos de República Federal Ibérica, ¿vale? Solo cuando esta es una alternativa imposible, vuelcan su idea en una República Española como un primer paso. Y esto pasa en el republicanismo portugués. La República Federal Ibérica, Magallanes Lima, por ejemplo, ellos lo ven como un primer paso de una federación universal, como una especie de Estados Unidos de Europa que va a acabar generando una situación de fraternidad universal. Bueno, es un pensamiento realmente ingenuo, y es muy pronto superado. No, ya digo, no así por el republicanismo español, porque lo ve como una solución al problema territorial español. Pero para nada en Portugal cala más allá de ese escarceo del republicanismo y de sentirse que tienes una cosmovisión parecida. Es decir, el elemento ideológico es importante, pero nunca articula unas verdaderas relaciones. Y siempre que hay esa convergencia ideológica, los portugueses se hacen una pregunta y se la hacen a sus homónimos españoles. Pero ¿y ustedes qué piensan? ¿Que España y Portugal son dos estados o es uno? ¿Que nos tenemos que unir o que no? Y cuando la respuesta española es ambigua, la reacción portuguesa es hasta aquí hemos llegado y tenemos que ir a un término mucho más digamos, nacionalista. Veníamos hablando de las relaciones pues, entre republicanos, las relaciones entre tradicionalistas, pero hay un capítulo de su libro titulado La solución de las espadas. Es decir, ¿por qué fueron los generales, los militares, Gómez da Costa, Primo Rivera y otros generales a lo largo del siglo XX, los que facilitaron el cambio de escenario?
¿El cambio de escenario en la relación entre los dos países? Sí. Bueno, yo no creo que sea tanto los militares como el cambio de situación. El cambio de situación. Es decir, Portugal entró en crisis en la democracia parlamentaria y acabó aquello pues como el Rosario de la Aurora, con un movimiento militar, ¿no? Que estableció una dictadura militar y que luego fue articulada por Rivera Salazar, que gobernó el país como dictador hasta el final. De modo que yo creo, entiendo más bien que es eso. Ha habido mejores condiciones para el entendimiento entre los dos países en la medida en que había una afinidad de situaciones políticas que habían superado la crisis terrible del liberalismo. Pero no veo que por parte de los militares haya mayor o menor sensibilidad al entendimiento en España. No lo veo. Lo que sí es cierto es que las situaciones políticas cambiaron y que la prudencia, en este caso, del dictador español y cierta agudeza, digamos, para ver los problemas sencillos, pero que muchas veces no se veían, pues no se querían ver. O sea, no hay peor, más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y Azaña era de esos. Entonces el sentido práctico y el realismo mayor y luego las dictaduras en los dos países, etcétera, pues favorecieron esta aproximación, ¿no? Un poco sobre la base de lo que acaba de recordar Juan Carlos, alianza ideológica con Sardiña, con los de Acción Española aquí, y en fin, y esa alianza ideológica que en el franquismo adquiere carta de naturaleza, ¿no? En la dictadura de Franco, pues llega a ser también una alianza interesante, coyuntural, estratégica durante la Segunda Guerra Mundial, y que acaba derivando en una nueva estructura en las relaciones peninsulares, ¿no? Reconocimientos del dualismo peninsular, en fin, denuncia de cualquier tipo de iberismo, etcétera. Aunque haya cosas residuales, claro que sí. La cosa no es de la noche a la mañana, pero eso cambió. Y eso no porque fueran militares, sino porque los militares fueron los agentes de ese cambio en el sistema político y en las relaciones internacionales de la península, y eso favoreció el entendimiento. Pero no veo que haya otro tipo de relación, ¿no? Que los militares tengan más o menos sensibilidad en un otro sentido, ¿no? Los militares portugueses eran portugueses, sobre todo, después militares. Si es que se puede decir así, ¿no? Pero vamos, esa es una buena definición. Los militares portugueses son tan portugueses como el resto de portugueses. Es decir, ellos, mira, la diferencia es que los militares, digamos, que acaban haciéndose con el poder, son bastante variados en Portugal, no son los representantes, digamos, no es exactamente los militares de derecha españoles, son una cosa mucho más heterogénea, pero todos coinciden en una cosa, un rechazo absoluto de lo que representan los republicanos españoles. Ese es el factor esencial. Lo que no queremos es la república y lo que representan los republicanos. Por tanto, nuestra garantía de seguridad la representan los militares españoles, porque además la experiencia que se había tenido con Primo de Rivera había sido una buena experiencia. Exactamente. Entonces ellos lo que decían, Hipólito publicó hace mucho tiempo un documento de Melo Barreto, ¿no? Si no recuerdo mal, y decía, es que con Primo de Rivera, no digo que las cosas, o con el rey, las cosas no han ido perfectas, pero es que nos reconocen como Portugal. Sí. Y esto lo vamos a tener siempre, y lo que nos garantiza Primo de Rivera, y por ende lo que luego va a garantizar el franquismo, es el reconocimiento de Portugal. Y eso supera cualquier otra cosa. Mientras que la otra España, si queréis, esta denominación un poco guerra, los republicanos lo que garantizaban era esa España que ellos rechazaban. La España, el enemigo, la España iberista, la España que no respetaba claramente la independencia nacional portuguesa. Pues, si os parece, terminamos con el bloque centrado en la relación más actual de España y Portugal, Carlos.
Sobre este último punto, ya del programa, quería recordar un evento que se realizó donde estoy ahora hace pues quizás 1 año, 2 años, no recuerdo bien la fecha, que concluyó con un homenaje precisamente a don Hipólito, justo cuando se jubilaba, creo recordar. A él asistieron varios ministros, historiadores portugueses, españoles, y de una de las charlas, don Marcelino Oreja, que había estado pues al frente de las relaciones internacionales en la Unión Europea y también en España. Y una de las cosas que observaba era la relación con el gobierno portugués de Soares, ¿no? de Mário Soares. ¿Qué influencia han tenido en las relaciones actuales, digamos así, las semejanzas ideológicas en los gobiernos portugueses y españoles de las últimas décadas? Las semejanzas me refiero al hecho de ser socialistas en unos casos o en otros también los gobiernos de derecha. ¿Ha favorecido la buena relación o es ya una inercia del pasado, como en el fondo queda en el libro? Juan Carlos es el que tiene que responder porque lo ha estudiado. Yo creo que yo creo que le hablo y en el Congreso pusimos el posiberismo democrático. Es decir, las dictaduras representaban el posiberismo autoritario, la democracia representa el posiberismo democrático. Las relaciones han cambiado tanto, de forma tan estructural, que ya esa idea que, como un amigo de Hipólito y mío, que murió hace tiempo, César Oliveira, planteaba en su estudio de la República, que la semejanza de regímenes políticos favorecía las buenas relaciones. A partir del año 42 y sobre todo a partir de la democracia, la semejanza de regímenes políticos, de partidos políticos, el poder, no tiene ninguna influencia en las relaciones. Las relaciones ya tienen una dinámica propia y tienen un carácter estructural. De hecho, Mário Soares se llevaba bien con el Partido Popular, el Partido Socialista lo ha tenido, las relaciones con ¿cómo se llama con el Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista de España, Felipe González, y han sido buenísimas. Es decir, no se ven en gran medida influidas por la dinámica política. Y ni ha habido, cuando en los dos países ha habido una semejanza de partidos políticos del poder, no ha habido una aproximación mucho más potente que cuando no ha existido esta semejanza. Yo creo que ya lo que indica la profundidad de las relaciones, estas ya no dependen de elementos de empatía ideológica, sino que dependen de sus dinámicas y sus corrientes estructurales profundas de relación sustancialmente diferente entre España y Portugal. Sí, yo coincido completamente con Juan Carlos, es decir, yo creo que en este proceso de desactivación de los sentimientos o de las pulsiones iberistas y iberizantes, ha habido como quizá dos grandes fases. Una fase de enfriamiento y de reconocimiento del otro, que corresponde más o menos a la dictadura de Franco, y luego una fase, después de las transiciones y en el marco de esa pluralidad democrática y de esa inserción común en el espacio europeo, pues luego esto ha empezado a tener, digamos, un cierto peso como una realidad positiva, la relación, ¿no? Y una relación que ya es entre las sociedades, los medios académicos, los medios los medios económicos, la relación social, la fluidez, la transparencia casi fronteriza y todo eso. Digamos, la conversión en un aspecto en positivo de esas relaciones felizmente enfriadas en este punto de las aspiraciones políticas, etcétera, pues después de esa fase, digo, de enfriamiento y de reconocimiento y de digamos, de olvidar el tema y el término iberista, pues actualmente estamos viviendo una fase de normalización
digamos, democrática. Y a ningún joven en la actualidad se le ocurre pensar que Portugal es mayor o menor cuando piensa en relación con otro país, ¿no? Portugal es Portugal, está ahí, y a nadie se le ocurre, creo yo, en la actualidad, soñar con utopías iberistas, por lo menos desde ese punto de vista, ¿no? de la vida política y de la realidad social. De modo que sí, efectivamente, ya todo eso trasciende las ideologías, ¿no? Se sitúa en un plano distinto, a mi juicio muy positivo, ¿no? Que hace que los portugueses vean con normalidad a lo español y los españoles lo portugués. Y respecto al socialismo, ¿cómo es posible que en un país como Portugal, que vivió una transición hacia la democracia que estuvo protagonizada por la inestabilidad política, haya podido mantener una postura más moderada, desde la cual, si no me equivoco, también han sido capaces de pactar tanto con comunistas como con los partidos conservadores, mientras que en España, sin embargo, donde la transición contó con plenos apoyos, tanto en el terreno político como en el social, se haya evolucionado hacia una mayor radicalización, dando lugar a una plena consolidación de populismos? Bueno, hay muchas, seguramente hay varias razones, pero a mí me parece que hay dos, por lo menos, que hay que considerar. Una es que efectivamente la cultura política portuguesa es más, digamos, más pactista, ¿no? Más realista en este sentido. Si la sangre nunca llega al río, llega al río como en España, ¿no? De modo que esto creo que es parte de la psicología colectiva del portugués y de los medios naturalmente políticos, diplomáticos, etcétera. La capacidad de entenderse. Yo luego le voy a contar una anécdota, la voy a contar para que usted vea bien esto. Esto por una parte, ¿no? Y por otra parte, porque Portugal es más gestionable que España, para entendernos. Portugal es un país más pequeño, es un país más compacto, es un país, digamos, en donde los grupos sociales quizás sean los medios políticos más fáciles de permeabilizarse entre sí, pero sobre todo es un país que no tiene los problemas gravísimos que tiene España. El problema principal de España sabemos que es el de su nueva constitucionalidad o la nueva constitucionalidad que se pretende. Pero hasta que hemos llegado aquí, que estamos en una situación inestable que no sabemos dónde va, venimos también de un pasado desde la transición de AUPA, con ETA por medio, con crímenes, etc. Bueno, no voy a insistir en eso. Esto en Portugal no se da. Nadie discute el país, nadie discute la patria, digamos. Término que aquí nos resulta casi anacrónico, pero que en Portugal es una realidad viva. Y en ese sentido, pues claro, Portugal tiene esas dos facilidades, por lo menos desde mi punto de vista. Solo añadiría una cosa. España tiene un problema territorial. Portugal no tiene ningún problema territorial. En Portugal todo el mundo dice que es portugués. Claro. Puede haber una cosa rara en Madeira y tal, pero los portugueses de extrema derecha, de extrema izquierda, de extremo centro y de extremo arriba y abajo son portugueses y se reconocen y reconocen la nación, la patria, etcétera, etcétera. Es más, si vemos el programa de política exterior de este gobierno, es el más nacionalista desde hace mucho tiempo, O sea, y es un partido, es un gobierno del Partido Socialista apoyado por el Bloque de Izquierda y por el Partido Comunista. Y no se diferencia mucho de un programa de política exterior de la derecha más derecha. Por tanto, no hay problema territorial. Y luego es muy curioso porque el problema ideológico, que es profundo, pero se queda en esos términos ideológicos. No traspasa ningún otro ámbito. No hay esa interferencia entre lo ideológico, lo territorial, y hay una lectura de la transición portuguesa unánimemente aceptada. Hubo en un momento la idea de que la revolución de los claveles había sido una revolución no completada, pero que la derecha y la izquierda aceptaban como el punto final de la dictadura y el inicio de la democracia. Y la consideración de su transición es una consideración que unifica, que genera elementos de convergencia. En España la transición está siendo enormemente cuestionada
por una izquierda que hace de la lectura de la historia de España un elemento de confrontación ideológica y de ruptura del régimen. Eso en Portugal no hay, porque todos aceptan el régimen el cambio político y la democracia. España es más compleja en ese sentido, pero no porque sea, sino porque no hace lecturas extrañas de su pasado, no se flagela en términos de qué país somos y acepta perfectamente desde derecha e izquierda, desde sus ámbitos de inserción internacional. El Partido Comunista de la Transición jamás propugnó la salida de la OTAN. La aceptó porque la dimensión atlántica de Portugal era la dimensión atlántica de Portugal. Y hoy las posiciones del gobierno socialista, claro, en España nos llama la atención. En Portugal lo que llama la atención es la imposibilidad de llegar a acuerdos en España. Curiosamente, y con esto acabo ya, que no quiero... la izquierda portuguesa hace una lectura ideológica, curiosamente, de lo que pasa en España. Se alinea con el problema territorial español por una empatía ideológica. Y entonces tenemos a la izquierda, y sobre todo a la izquierda más radical portuguesa, que en muchos casos se desahoga poniéndose al lado del nacionalismo catalán, del nacionalismo vasco, como un elemento de ruptura del peligro español. Es una cosa sustancialmente extraña. Mientras que en España el problema es cómo solucionamos el problema territorial. En Portugal estos desahogos nacionalistas lo hacen, pero jamás cuestionarían el nacionalismo portugués. Una de esas cosas curiosas. Cuestionan el nacionalismo español, pero no cuestionan el nacionalismo portugués. Y creo que Hipólito conoce casos personales en este sentido. Sí. Pero yo le prometí una anécdota y la voy a contar porque me parece significativa. A mí me abrió los ojos. En el año 84 se celebraba el 10º aniversario de la Revolución Portuguesa y un programa español que tuvo mucho éxito entonces, se veía mucho en Portugal, llamado La Clave, pues reunió una serie de personas que se suponía podían dar en una mesa redonda, en fin, para exponer sus posturas acerca de la revolución. Y eran muy heterogéneos los invitados, el plantel de invitados. Había, pues, socialismo, estaba Mel Túnez, estaba Rosa Coutinho, que era representativo un poco de las posiciones más radicales, y estaba también el profesor Adriano Moreira, que era un hombre, digamos, de posiciones más conservadoras, obviamente, ¿no? Y que había sido ministro del doctor Salazar. Y, bueno, estábamos este otro Busquet y yo mismo, que nos habían invitado, y yo me las prometía muy felices, ¿no? Un espectro de portugueses tan variado políticamente, pues va a dar lugar a un debate vivo entre ellos, ¿no? Pues no, señor, ahí no pasó nada, se habló y daba la impresión al actor, al que estaba escuchando aquello, daba la impresión de que todos estaban en la misma idea, en la misma nave, en el mismo... Bueno, esto entonces me abrió mucho los ojos, ¿no? Los portugueses pueden tener una filiación X o Y, pero tienen un estilo de comunicarse que trasciende mediante a través de este talante pactista que trasciende las incompatibilidades ideológicas y de partido. Y yo ahí vi que eran portugueses reflexionando sobre Portugal, sobre la revolución, pero en donde ninguno acusaba al otro por razones ideológicas, como se hubiera dado en el caso de España. Esa moderación yo la percibí entonces la revalidé, esa percepción que ya la intuía, pero me quedó muy clara a raíz de esa experiencia. En un programa de televisión. Bien, esta es la anécdota que yo quería brindar a nuestra amiga, de hecho, esa pregunta tan interesante. Terminamos, Carlos, agradeciendo tanto a Hipólito de la Torre como a Juan Carlos Vélez que nos hayan acompañado y nos hayan ilustrado de esta manera. Muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros y perdonadme si hemos tenido que hacer alguna interrupción como consecuencia de mi situación, pero ha sido muy grato este rato y bueno,
Yo he aprendido también cosas, he visto algunas cosas de la universidad donde estáis a través de vuestra intervención, de Carlos y del coordinador de esta entrevista. Muchísimas gracias. Paula, muchas gracias también a ti, a seguir con tus clases, dándolas y recibiéndolas. Gracias. Así ya Paula también, que ha hecho preguntas muy interesantes. Una buena alumna del máster, Carlos. Seguro un gran porvenir. Ahora va a haber. Tenemos muy buen equipo. Recuerdo que hemos hablado de ese libro, Historia de una diferencia, Portugal y España, ayer y hoy, que está en Editorial Silex, y ya también adelantamos, Carlos, que nuestro próximo invitado será Roberto Muñoz Bolaños para hablar del 23F y otros golpes de estado de la transición, libro que está publicado en Espasa. Sí, así es. Roberto pues es uno de los investigadores ya habituales, digamos así, sobre el tema de la transición y el golpismo en esos años, desde la Operación Galaxia u otros acontecimientos, además del 23F. Así que ya hablaremos con él. Muy bien, pues ese programa, este y los anteriores los pueden escuchar en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y también en YouTube. Gracias y hasta la próxima.